En la parte de intestino, el martes, perdón, habíamos quedado en intestino delgado, entonces vamos a continuar pues el recorrido ya para terminar la parte de tubo digestivo y para ingresar a mirar un poquito la parte de glándulas, pues que ya con eso terminamos la parte de histología. En este momento ya deben estar ustedes viendo la presentación. Entonces, el colon es un órgano pues bastante grande que está alojado dentro de la cavidad abdominal y que forma un marco, así como lo vemos aquí. Así está dispuesto el colon. Eso es como si estuviéramos mirando a un paciente de frente, como si estuviera parado al frente de nosotros. Entonces, él tiene una porción inicial que es la región del ciego, que es esta primera que vemos acá. Este es el ciego del colon. Luego entonces continuamos con el colon ascendente, luego tenemos el colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Esto es como les digo, como si tuviéramos al paciente parado de frente a nosotros, es decir, que esta región del ciego estaría alojado aproximadamente como en la región más o menos la región inguinal derecha, aunque no está bien dicho porque esa zona es realmente la fosa ilíaca, pero digamos que más o menos pues a la altura de la región inguinal derecha, y esta sería la región inguinal izquierda del paciente donde está el colon sigmoides. Digamos que todas esas porciones del colon pues son muy parecidas entre sí y tienen el mismo epitelio, van a tener un epitelio cilíndrico simple o libre pues de microvellosidades. Adicional a eso, entonces también tiene criptas de Lieberkühn, así como vimos en el intestino delgado. No hay células de Panet, recuerden que estas son células que tienen gránulos eosinofílicos y lisosimas que nos pueden servir entonces para acción inmunitaria. Están en el intestino delgado, en el colon no. En el colon tenemos aumento en la población de células mucosas, aumentadas las células caliciformes, y tiene unas características macroscópicas también interesantes porque pues cambia completamente. Si ustedes han visto en los libros, los segmentos de intestino delgado son más o menos así, son segmentos lisos, ¿cierto? Tienen como un patrón muy uniforme. En cambio, cuando miramos el colon, pues intestino grueso, obviamente macroscópicamente tiene una dimensión mucho mayor, es mucho más grande, el diámetro pues del asa es mucho mayor, pero adicional a eso, entonces tiene unas características y es que tiene estas bandas filamentosas que ustedes ven acá señaladas, las bandas filamentosas en toda la línea media, eso se llama las tenias del colon, y gracias a la presencia de esas tenias, entonces aparecen las austras, que son los sacos, que es la forma pues como de característica del colon, algo más o menos como así, estas son las austras del colon y lo que va por la mitad es la tenia. Son características anatómicas, pero que finalmente le van a dar también la tendencia pues a la forma del órgano y estamos hablando pues del tejido, ¿cierto? Entonces, por eso es importante mencionarlos, porque la configuración no es igual al resto de la parte intestinal, pues del intestino delgado que vimos ayer. Adicional a eso, entonces, en la región del ciego, que es esta primera parte del colon, vamos a encontrar el apéndice cecal, que es este que vemos aquí saliendo desde el ciego. El apéndice cecal, pues es cecal porque viene o se desprende del ciego, o también pueden encontrarlo como apéndice vermiforme, apéndice cecal o vermiforme. Esta región o esta zona pues es como accesoria, es accesoria al intestino grueso, realmente no tiene el mismo tejido porque va a estar infiltrado por tejido linfocitario. O sea que el apéndice hace parte también de nuestro sistema hematopoyético, es decir, que tiene una función inmunológica también. Entonces se parece mucho a lo que vimos, por ejemplo, en placas de Peyer o a lo que vimos en amígdalas, que son acúmulos linfocitarios. El apéndice también está infiltrado, pues también tiene por dentro acúmulos de linfocitos que funcionan básicamente para lo mismo. Entonces, no quiere decir
que cuando a uno le sacan el apéndice, pues va a quedar mal de las defensas, ¿no? Realmente, digamos que él es muy activo en los primeros años de vida, cuando uno está haciendo pues como la respuesta de anticuerpos, cuando se está retando, cuando la inmunidad se está apenas como fortaleciendo. Y ya después, estos órganos, de hecho, varios de los del sistema hematopoyético se van atrofiando. Por ejemplo, nosotros tenemos las amígdalas, tenemos, por ejemplo, el timo cuando somos pequeños, muy activo, y finalmente ellos se van atrofiando y van de alguna manera perdiendo importancia porque pues ya han hecho mucho trabajo en nuestros primeros años de vida, ya más adelante no. Entonces no quiere decir que si a uno le quitan de pronto el apéndice vaya a quedar muy mal o vaya a quedar inmunodeprimido, no. Realmente tenemos muchos otros órganos que finalmente van a suplir esa misma función, los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado inclusive tiene función hematopoyética y el resto de órganos linfoides. Entonces finalmente hay muchos otros órganos que nos sirven para eso mismo. Eh, este es un corte histológico de colon. Yo les había mencionado en la clase anterior, creo, que es muy parecido, pues que los tres que más se parecen son estómago, colon, intestino delgado. Realmente los cortes son muy similares. Empiecen pues por la coloración que es la misma, entonces uno ve todo entre rosado, morado y blanco y todo es igualito, pero de todas maneras, de aquí radica la importancia en uno conocer algunas características en teoría. Si ustedes en teoría saben que el colon tiene muchas células caliciformes, pues entonces ellas van a ser más notables en el corte. Miren que en esta parte se visualizan de manera muy marcada, comparándolo pues con cortes de estómago e intestino delgado. Adicional a eso, miren que las criptas o las invaginaciones, a pesar de que el colon tiene también criptas de Lieberkühn, vemos que en estas son mucho más estrechas, ¿cierto? No son tan amplias. Acuérdense que en intestino delgado se delimitan muy bien, pues como cada espacio, cada invaginación, igual en las fosas gástricas. En cambio aquí es un corte muy pegadito, que pareciera pues que no tuviera casi, pero sí las tiene, ustedes saben que sí están. Por ejemplo, aquí hay una pues que sí se ve, acá hay otra, pero realmente si uno lo compara con los otros, que es lo que estamos tratando de hacer, pues son uniones como más estrechas entre las criptas. También puede ser por la presencia de la población de células mucosas. Y además de eso, a pesar de que esta no es una placa que esté aumentada de tamaño, pero la, la parte de la superficie, recuerden que en intestino delgado está cubierto por una sombra un poquito rosada en donde se visualizan las microvellosidades, y en este caso no. En este caso está ahí la mucosa pues muy expuesta y no se notan las microvellosidades. Tampoco hay tanto número, tanta población celular como en la base de los cortes de estómago, que también es muy visible. Entonces, de cierta manera, estas características como que puntuales nos pueden ayudar a ir reconociendo más fácilmente estos cortes uno del otro para ir aprendiendo un poquito. Ese es el apéndice nuevamente, pues como un corte más grande, pero además esta imagen nos sirve para mirar la tenia, muy bien, que es esta, las austras, que son los sacos, y vemos también que sobresalen como unos tejidos, mírenlos acá, como por encima del colon, también macroscópicamente visibles. Se ven amarillitos porque son tejido graso. Ellos se llaman los apéndices epiploicos. Esos apéndices epiploicos son tejido graso que lo que van a hacer es aportar lubricación eh, para permitir entonces que estos movimientos peristálticos del colon, como son un poco bruscos y como se montan unas vísceras encima de otras y se mueven, pues entonces estén siempre muy hidratadas, muy lubricadas y evitar así que hayan de pronto lesiones, escoriaciones, rupturas, heridas, ¿cierto? Entonces tiene que estar muy hidratado. A pesar de que la cavidad abdominal, pues finalmente tiene líquido peritoneal en su interior, pero de todas maneras las vísceras son muy grandes, tienen calibres muy amplios y siempre se están moviendo. Entonces todo el tiempo necesitamos que estén supremamente lisas y bien lubricaditas para evitar pues traumas entre ellos. Este es ¿Me un... puedes repetir el nombre, Hola, por favor? hola, hola. ¿Me podrías repetir el nombre de esas apéndices, por favor? Sí, apéndices epiploicos. Epiploicos. Vamos a ver si lo tengo por acá. Míralos acá. Apéndices epiploicos.
Gracias, profe. Listo, con gusto. En el intestino delgado no hay, pues, y en el resto del recorrido no hay, solo en colon. Bueno, este es un corte transversal o axial, pues, de apéndice secal. Ya sabemos que se llama secal por el ciego o vermiforme. Preguntar, disculpa. Señora, ¿Me puedes repetir qué hola, se te perdió el sonido. Te escuchaste, me puedes repetir, pero no son las escucho aquí. austras? Perdón. Las ¿Qué austras. significa? Listo. Porfa. Bueno, las austras son estos sacos, estas formitas en forma de saco que tiene el colon. Míralas acá. Estas que vemos acá son los saquitos del colon. Diferente a los cortes, por ejemplo, de intestino delgado, en donde pues van a ser cortes mucho más regulares, mucho más lisos, algo más o menos como esto que estoy acá dibujando. El colon es así. Tiene las austras. ¿Por qué se forman las austras? Por la tenia, por esta banda de filamentosa que va por ahí. Se forman, pues tiene como su forma característica, que son así con estos saquitos. Precisamente, ¿por qué? Porque es que el colon está diseñado para ser un órgano de almacenamiento. Tiene movimientos intestinales un poco más lentos que el resto del sistema. Ahí aparecen procesos de reabsorción supremamente importantes, pero finalmente va siendo un órgano de depósito en donde vamos a almacenar el contenido de desecho, que finalmente va pues a las deposiciones. Entonces, por eso esas austras están dilatadas pues para permitir mayor superficie de almacenamiento y tiene pues un calibre, un diámetro bastante amplio. Bueno, entonces, corte axial o transversal de apéndice. Miren qué lindo se ven los acúmulos linfocitarios. Miren que es igualito, lo mismo, son conglomerados en forma de círculo, envueltos como en una vaina de tejido conectivo, ¿cierto? Muy parecido a lo que vimos cuando vimos amígdalas, a lo que vimos cuando vimos placas de Peyer. Se disponen de la misma manera, centro pálido y corona alrededor, en la periferia. Todo esto son acúmulos linfocitarios. Asimismo se ven los nódulos linfoides, se ven los ganglios linfáticos, todos los órganos que tienen tejido linfoide, así es que se dispone de esta manera en forma circular con un centro y una coronita, así mismo. Esto es apéndice, esta es la luz del apéndice y bueno, este es el resto pues de capitas normalitas. Aquí tendríamos epitelio cilíndrico simple, normal en esta mucosa. A nivel, antes de la submucosa pues estaría los acúmulos, luego sería la submucosa, sería más o menos esto, la capa muscular externa que tiene pues lisa y longitudinal y circular, perdón, y finalmente hablamos de serosa. Ojo, porque hay porciones del colon que tienen serosa y hay otras porciones que tienen adventicia. Hay unas porciones del colon que son retroperitoneales. El colon ascendente y el descendente no están cubiertos, entonces tienen en vez de serosa adventicia. Pero, por ejemplo, la parte proximal, que es el ciego, sí está cubierto, el colon transverso también. Entonces, esas sí tienen serosa. Profe, la materia fecal siempre para pasar al colon ascendente pasa por el apéndice o porque digamos cuando lo retiran o cuando se da una apendicitis está con materia fecal. Sí, mira, digamos que no toda puede tener contacto. Yo creo que en esta imagen te explico mejor. Acá alcanzamos a mirar este último pedacito que vemos, esto es íleon, o sea, la parte terminal del intestino delgado. Y el íleon como que se mete dentro del ciego. De hecho, ahí aparece una estructura muy bonita, esto pues es anatomía, pero de una vez, la válvula ileocecal, o sea, la unión entre intestino delgado y grueso. Y todo el quimo que llega a través del íleon, pues pasará al colon. Habrá partes que sí y habrá partes que no, porque finalmente el apéndice pues está de alguna manera como un órgano accesorio, no es obligado que todo el contenido tiene que atravesar por ahí, no, habrá
pedacitos que ingresen y pedacitos que no. Pero una de las causas principales de apendicitis, es decir, para que ella se inflame, es que aparezcan fecalitos impactados. O sea que hay restos de materia fecal que pueden estar tan sequitos, tan impactados, quiere decir, o sea, como pegaditos unos con otros, que cierran la luz del apéndice y por eso empieza a haber un proceso inflamatorio. Entonces, una de las causas de apendicitis puede ser un fecalito que se haya impactado ahí, por eso a veces aparecen con restos. Otras veces no, otras veces son semillas, por ejemplo, semillas de algunos alimentos, frutas que uno se coma, por ejemplo, granadilla, qué sé yo, una guayaba, no sé, que se hidratan esas semillas y finalmente tapan la luz del apéndice y se puede inflamar. Otras veces fue que el paciente solo tenía una gastroenteritis y de pronto hizo un proceso inflamatorio, se quedaron detritos ahí, pues como de los restos inflamatorios, mucosa y todo eso, y fueron tapando la luz. Otras veces es nada, otras veces no pasó nada y el apéndice se inflamó así solito, o sea, como idiopático. Entonces, una de las causas sí puede tener que, pues puede estar relacionada con la presencia de materia fecal, otras veces no, porque tiene pues como varias etiologías. De hecho, hay veces que, como te digo, el paciente está súper sano, no tenía absolutamente nada, el apéndice se inflamó. Entonces, ahí está pues como la relación. Y definitivamente una vez está inflamado, se tiene que sacar. ¿Por qué se tiene que sacar? Porque entonces puede llegar a perforar la membrana peritoneal. Entonces, si llega a perforar la membrana peritoneal, entonces puede causar una peritonitis, que en este caso puede ser inflamatoria, infecciosa, pues dependiendo como de la gravedad que alcance a tener. Entonces, el único tratamiento es el tratamiento quirúrgico, no se trata con antiinflamatorios, no se trata con antibióticos, no, hay que sacarlo, porque si llega a perforar la membrana peritoneal, puede entonces causar una peritonitis que finalmente entonces es una respuesta inflamatoria severa y una enfermedad bastante grave que puede comprometer la vida del paciente. Siguiendo entonces con nuestro recorrido, recuerden que vamos haciendo pues como todo el trayecto, ya dijimos que todo el colon pues como en su gran mayoría tenía el mismo tejido, solo que hay algunas particularidades que ya las hemos tocado puntualmente. Pasamos entonces a la parte final del trayecto, que es el recto y el ano. Entonces, el recto, digamos que no hace parte del colon, el recto es como un órgano que se conecta con el colon, pero es diferente. Se llama recto por su disposición final, porque es completamente vertical. Estamos más o menos a esta altura, ¿cierto? Este es el recto. Esta parte final, aquí es colon sigmoides, que es esta última curvita. Recuerden, esto es región inguinal izquierda y aquí estaría el recto del paciente. Y pues la parte final del recto o el orificio que conecta con el exterior es el ano. Entonces, en el recto podemos encontrar la misma mucosa que en el colon, es decir, epitelio cilíndrico simple. En algunos libros refieren escamoso, pero lo que pasa es que ahí en el recto uno puede encontrar como varios tipos de mucosa, ya vamos a mirar, hay una zona de transición, así como cuando vimos, por ejemplo, el cardias, cuando hablamos de cardias o de línea Z por allá arriba, antes de entrar al estómago, que hay un epitelio de cambio del esófago al estómago. En este caso aquí, en la zona del recto, va a haber un epitelio de transición hasta el ano, precisamente porque si el ano pues nos va a compartir con la parte externa, pues el ano tiene un epitelio queratinizado igual a la piel. Vamos a mirar las particularidades. Entonces, este es el recto. Acá alcanzamos a ver entonces que tiene la presencia de unas válvulas. Estas se llaman las válvulas de Houston o también se llaman las válvulas rectales, pues superior, media e inferior. Y digamos que estas válvulas de cierta manera lo que hacen es como aumentar la parte de los pliegues de esa mucosa rectal, ponerla un poco más corrugada y pues aumentar la fricción en esa zona. Cuando nosotros aumentamos la fricción, pues digamos de cierta manera aumenta como la resistencia y pues este podría ser un mecanismo de continencia fecal ahí dentro de la misma mucosa. Adicional a eso, entonces encontramos esta región, esta línea que es como comparable con lo que les decía ahorita, la línea Z, es el momento de la transición, es el momento del cambio, ahí entonces
Esta línea no se llama línea Z como arriba, sino que se llama línea pectínea con C, y esa línea está delimitada muy bien por unas columnas que ustedes ven pues ahí que se forman. Esas columnas se llaman las columnas anorrectales o columnas de Morgagni, así también se llaman. En esa zona entonces aparecen o empiezan a aparecer pues los cambios epiteliales, que a esa altura más o menos sería un epitelio escamoso no queratinizado, y posteriormente ya en la parte de afuera sería escamoso queratinizado, igual como les decía, igual a la piel. Aquí tenemos una fortaleza muscular muy amplia, pero es más como de músculos estriados, ¿cierto? Porque el músculo esfínter anal externo, el corrugador del ano, pues tienen pues ciertas como particularidades, están también algunos del piso pélvico, entonces estaría también el esfínter anal interno, en fin. Entonces ahí vemos pues como varios músculos muy importantes, pero eso lo vamos a ver cuando veamos anatomía, porque de esa unidad funcional muscular depende entonces en gran parte el mecanismo de continencia fecal. Realmente el recto, por lo general, en el transcurso pues del día, está vacío, el recto. Cuando hay movimientos de propulsión grandes del colon, es decir, que mueven las heces, trayectos grandes pues de distancia, y la ampolla rectal se llena, por ejemplo, cuando uno está comiendo, el colon empieza a moverse bruscamente, ¿cierto? Porque está ocupándose, como reorganizando todo lo que tiene para poder abrir espacio a lo que llega, a lo que sigue viniendo. De hecho, cuando veamos pues como la parte del funcionamiento, van a ver que empiezan a haber muchos cambios, inclusive desde que uno ve la comida. No es que se vayan dando los movimientos en el momento en que el alimento esté pasando por ciertos trayectos, no. De entrada, todo el sistema digestivo se empieza a estimular desde arriba, desde que usted ve la comida, desde que usted huele, desde que usted se imagina algo, desde que usted escucha por allá un paquete de papitas en clase, y entonces usted empieza como a activar todo y empieza a salivar, se empieza a mover mucho más brusco todo, pero es desde arriba, o sea, desde la boca hasta el ano se activa el sistema. No es que el paso a paso, que por ejemplo usted apenas esté masticando, entonces activa mecanismos de masticación y el resto está quieto, no. Todo se va moviendo, todito. Entonces por eso es que muchas veces cuando uno está comiendo, aparecen movimientos intestinales bruscos, se reacomodan los segmentos del colon, por ejemplo, y pueden haber evacuaciones inclusive a veces después de comer, porque como se mueve todo, se llena la ampolla rectal, y en el momento en que la ampolla rectal está llena, es el momento en que se activa el reflejo de la defecación, ¿cierto? O el hábito pues intestinal de la defecación. Entonces no es todo el tiempo, no todo el tiempo uno siente ahí la necesidad de entrar al baño a evacuar, ¿cierto? Sino que hay ciertos momentos en el día que ya por hábitos, por algunas condiciones de base pues de los mismos pacientes, pues van a tener como una frecuencia o un hábito intestinal diferente, eso va a variar, pero realmente el reflejo como tal se activa cuando la ampolla rectal está llena. Si la ampolla rectal permanece vacía, pues es que no todo el tiempo necesitamos entrar al baño, ¿cierto? Es algo así como con la vejiga, pues que después ustedes van a aprender también en renal. Cuando la vejiga está llena, pues aparece el acto de la micción, pero pues antes ella tiene una capacidad de almacenamiento bastante grande. Entonces, esto de músculos, pues para que los vayan conociendo, pero finalmente no es objetivo de este módulo porque eso lo vamos a ver en anatomía. Acá recuerden, características histológicas. Características histológicas. Ahí vemos entonces los epitelios de transición, ya los mencionamos. Y hagamos una correlación pues como de esta región. Entonces les traje una también muy común, que es la fisura anal. Una fisura anal entonces es precisamente la pérdida de la continuidad del tejido de la piel, es decir, que aparece pues una herida, un desgarre, que puede inclusive no solo comprometer la parte superficial de la piel, sino que puede ser profunda y alcanzar a comprometer una parte muscular. Obviamente la gran mayoría son superficiales, son heridas mínimas.
que pueden deberse, por ejemplo, a deposiciones secas, a pacientes que tienen estreñimiento, que sufran de constipación, que tengan alguna condición importante que haga que la materia fecal pues sea mucho más seca, más grande, porque haya mucho más demora en el tránsito, tengan un tránsito intestinal lento, entonces no evacúan rápidamente, sino que se van haciendo impactaciones fecales muy grandes y el paciente finalmente presenta una deposición, pero es algo muy traumático, muy doloroso, muy seco y que puede causar este tipo de lesiones. En cuanto a síntomas, pues se generan síntomas de dolor, ardor, inclusive puede haber sensación de prurito, es decir, de rascado, pues como de piquiña a nivel pues de la región perianal, prurito rectal, prurito anal, perdón, y esto quiere decir pues que ya la herida posiblemente está entrando en fase de cicatrización a veces. Otras veces, por ejemplo, el síntoma cardinal es el sangrado, entonces el paciente hizo la deposición y no solamente tuvo dolor, sino que también presentó sangradito. Hay que analizar muy bien el tipo de sangrado, por ejemplo, por el que consultan los pacientes, identificar muy bien porque es, digamos que hay como varios tipos. Entonces, uno, por ejemplo, es el que se conoce como hematoquesia. Hematoquesia con Z al final, hematoquesia. Cuando uno dice hematoquesia, quiere decir que el paciente tuvo una deposición que fue dura, que fue dolorosa y que posterior a eso tuvo un sangradito, que fue un sangradito así pues pequeñito. Entonces fueron goteritas, fue un sangrado escaso que quedó posiblemente pues en la parte del papel y ya, no siguió sangrando el paciente. Eso es una hematoquesia, es un sangrado escaso y que por lo general se asocia a las deposiciones con dificultad. Pero existe otro tipo de sangrado rectal que es la rectorragia. Cuando nosotros hablamos de rectorragia, imagínense, mejor dicho, una canilla abierta, pues es un sangrado abundante, rutilante, con coágulos, que puede inclusive no estar asociado a las deposiciones, puede inclusive aparecer solo. El paciente cree que tiene ganas de entrar al baño, pues que se activó el reflejo de defecar y va y efectivamente tienes una descarga, pero sanguínea y no aparecen deposiciones. Esta rectorragia pues se asocia más a condiciones de mayor gravedad, de mayor severidad, como un cáncer de colon o, por ejemplo, unas hemorroides internas grandes que se rompan, tenga entonces un sangrado abundante o una diverticulitis, un divertículo que de pronto se rompa y entonces tenga un sangrado abundante, pues ya cosas como muy macro, ¿cierto? Rectorragia y hematoquesia, ya saben pues que son lesiones un poco de calibre más pequeño, puede ser una fisura anal, también puede ser una hemorroides, pero de un calibre mucho más pequeño y que el sangrado pues no sea tan abundante. Esta, por ejemplo, es una lesión, es patología hemorroidal. Las hemorroides son venas, son paquetes venosos hemorroidales que se pueden dilatar, que pueden crecer, así como si tuviéramos una vena varice por una insuficiencia venosa de miembros inferiores, que se ven así grandes, tortuosas y paquetes venosos grandes. Eso es lo mismo que ocurre con las hemorroides. Son dilataciones de los plexos venosos hemorroidales que pueden inclusive, así como se ve acá en la imagen, quedarse dentro y sangrar y no ser perceptibles, pero también pueden estar afuera o pueden salir, así como en este caso, y volverse muy molestos para el paciente porque realmente son muy dolorosas. Entonces, ya saben ustedes que las mucosas son muy inervadas y por lo tanto generan un dolor intenso. Entonces, a veces el paciente no se puede sentar, no puede caminar, le da miedo comer, le da miedo entrar al baño, pues porque realmente es algo muy molesto y de hecho puede sangrar. No solo el dolor, sino el sangrado también los preocupa bastante. Entonces, es una patología también bastante común. El origen, pues, es netamente vascular, porque hay un proceso, pues, diferente, una vasodilatación y hay una disminución del retorno venoso de esas hemorroides. Es decir, que cualquier cosita que aumente la presión intraabdominal puede disminuir a su vez el retorno venoso y, pues, por lo tanto, hacer como que se vaya quedando ese retorno más estancado y aparezcan las hemorroides.
Entonces, un paciente con estreñimiento puede tener hemorroides, una mujer embarazada puede tener hemorroides, un paciente con un cáncer de colon puede tener hemorroides. Todo lo que aumente la presión intraabdominal puede producir patología hemorroidal. Hay unas que se alivian con tratamiento médico, hay otras que requieren tratamiento quirúrgico. Eso pues ya dependerá como de cada paciente. En medicina, la palabra mágica depende, porque todo depende de muchas cosas. De la edad del paciente, la expectativa de vida, de la gravedad de la lesión, de las comorbilidades que tenga el paciente, de los hábitos, si es hombre o mujer, bueno, de muchísimas cosas. Entonces, por eso no todo es pues como palabra absoluta, sino que existen situaciones que puedan variar en un contexto. Profe, estas Hola. hemorroides son las que normalmente las señoras, pues, por así decirlas de edad, pues las abuelas y ese tipo de cosas, le dicen a uno por decir que no se siente en una cera caliente o cosas, pues que normalmente le dicen a uno de que en superficie es caliente y eso. Sí, se refieren exactamente a esto. Si tú te vas a un libro, en un libro no te van a decir, ve, si dejaste la moto asoleando y te sentaste ahí, pues te van a dar hemorroides. Eso no va a aparecer en un libro, ¿cierto? Pero, ¿por qué podemos hacer como la asociación de que una cosa caliente pueda causar hemorroides? Pues precisamente como es un evento vascular, en el momento en que uno tiene contacto con algo caliente, pues se hace algo que se llama una vasodilatación, es decir, que puede aumentar mucho más la permeabilidad vascular y pueden ocasionarse. Como les digo, no va a ser el factor de riesgo que ustedes van a encontrar en los libros, pero que si uno lo interpreta a la luz de lo que puede ocurrir con el calor en un vaso sanguíneo, pues le podría dar explicación a eso que comúnmente pues se maneja como concepto pues popular. Ya ustedes saben que cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal va a ser el principal factor de riesgo, pero que adicional a eso, si nos exponemos a superficies calientes, sí puedan haber fenómenos de vasodilatación que puedan de alguna manera estar implícitos ahí. Como les digo, en ningún libro van a encontrar eso, pero que obviamente en el saber popular, pues se considera un factor de riesgo y ya saben por fisiología qué es lo que ocurre, porque el cambio del calor aumenta la permeabilidad vascular. Por eso es que cuando uno tiene fiebre, está todo robicundo, se ve todo rojito, pues porque hay aumento de la permeabilidad en piel para tratar de perder calor. Eso mismo ocurre cuando uno hace deporte, en fin, hace esa misma reacción de vasodilatación. Igual ocurre acá en la región anorrectal, es lo mismo. Bueno, sí, son esas mismas. Miren, por ejemplo, acá otra, se ve una lesión muy diferente, ¿cierto? Pero básicamente es lo mismo. Cuando uno tiene pacientes que tienen algún motivo de consulta que tenga, que tenga que ver con la región anorrectal, pues obviamente es algo muy pudoroso, algo muy privado, pero que definitivamente si nosotros no sabemos bien a qué lesión nos estamos enfrentando, pues va a ser muy complicado darle el manejo. Entonces, es muy importante no solo el interrogatorio, pues preguntarle cuándo te duele, cómo te duele, sangra, no sangra, tiene descarga mucosa, no, hace cuánto, bueno, todas las preguntas, sino que además, pues tenemos que hacer un examen físico riguroso. Cuando uno está revisando la región anal, eso se llama anoscopia. Entonces, la anoscopia la hace uno en el consultorio con una buena fuente de luz, obviamente con guantes, con mascarilla, pues si desea, y se revisa pues muy bien toda la región. A veces algunas anoscopias necesitan tacto rectal, no todas necesitan tacto rectal, pero a veces sí se hace necesario. Uno siempre que piensa en tacto rectal piensa en próstata, pero pueden haber otras lesiones de tubo digestivo que necesiten pues o que ameriten ese examen, que es bastante incómodo, pero que ocasionalmente hay que hacerlo. Por ahí dicen mucho un dicho popular, pues que es un poquito brusco, pero que es verdad, el que no mete el dedo mete la pata, y es verdad, a veces por pudor, porque el paciente no quiso, porque me dio pena decirle, venga, que le tengo que hacer un tacto rectal, pues no lo examiné bien y probablemente se me pasaron cosas. Entonces, una cosa es que el paciente no quiera, uno puede anotar ahí, pues tengo que hacer tacto rectal, el paciente no permite, bueno, tal cosa. Pero otra cosa es que usted como médico le dé pena sugerirle el examen al paciente o tactos vaginales también, que muchas veces por temor
no se hacen. Entonces, ojo, no todas las anoscopias lo requieren, pero cuando hay que hacerlo, pues toca. Y si el paciente no deja, se deja anotadito. Hola. Es cuando muchas, no sé si lo has escuchado, que hay personas que dicen como que "Ay, es que tengo como una tripita afuera", pero no es así como se ve en la imagen, la hemorroides como tal, sino que literal es que se ve como algo que sale del interior. Sí, mira, por ejemplo, esa imagen pues es más como parecido a lo que tú dices. Esta es una hemorroides pues más grande, puede ser de un calibre más grande, o a veces aparecen rectoceles, pues el rectocele ya quiere decir que el recto pues se salió por ahí. El rectocele tiene más que ver como con otras lesiones diferentes que tengan que tener implícito pues como el compromiso del piso pélvico, a veces lesiones neurológicas, a veces que el paciente tenga algunos, hay parásitos que en los pacientes desnutridos pueden causar inclusive rectoceles, pues cuando uno ve los pacientes con VIH y tricocéfalos pueden tener rectocele, pues, pero ya son cosas muy severas y condiciones muy graves, y obviamente el paciente no va a tardar en consultar, porque es que tener el recto es tener una lesión muy grande, muy visible, y que no solamente por dolor, sino que sangra, porque se ulcera, ¿cierto? Por lo mismo, si ya está en un medio seco expuesto, el recto se lesiona y sangra, entonces también eso los hace consultar. Pero las hemorroides también pueden ser a veces muy grandes, entonces parece el paciente que tuviera pues como una cosa, un órgano afuera, y realmente no, es un paquete vascular muy gigante que se salió, y bueno, como les digo, a veces son susceptibles de operación, de hecho quedan colgados pues a veces como muy grandes, otras veces sí se alivian pues con medicamentos y con cambios en los hábitos. Porque muchas veces cuando están en un grado muy avanzado, incluso no las operan, porque puede haber un riesgo de hemorragia, ¿o por qué? Por riesgo de sangrado o por lo que te digo, por la condición del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, que está postrado en cama, que es muy delicadito, pues como el procedimiento quirúrgico, porque tiene, por ejemplo, alguna patología del colon que probablemente va a hacer que sangre más, bueno, en fin, cualquier otra cosa, pues obviamente va a ser mucho más riesgoso ¿cómo se dice? El remedio que la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ahí hay veces que como te decía ahorita, por situaciones o por contextos, pues, del paciente varían los manejos. Ya habría que mirar puntualmente como cuál es la condición de pronto que lo limita. Bueno, miremos por acá. Bueno, ya vamos a cambiar. Entonces, hasta aquí terminamos tubo digestivo. Miren que hicimos el recorrido desde el esófago hasta el ano, que vimos varias patologías que son dentro de unas, pues como muy prevalentes, muy frecuentes, como para que se animen a leerlas y a estudiarlas. Con esta parte de tubo digestivo, pues ya tenemos material suficiente para que con la lectura y con las clases, pues vayan completando la otra ramita del mapa mental. La semana pasada dejamos la tarea de cavidad, ya hoy podemos complementar con intestino, pues con tubo digestivo, y ahorita vamos a mirar la parte de glándulas. Recuerden que la idea es que ese mapa se vaya convirtiendo como en una memoria de lo que ustedes vayan estudiando, que lo pueden hacer tan lindo como quieran o también tan incompleto como ustedes quieran, pero que la idea es que sea fuente de estudio, que a ustedes les sirva. Vamos a cambiar entonces ya para otros órganos accesorios de nuestro sistema también muy importantes, que son las glándulas. Entonces, en este caso hablamos de las glándulas que son órganos glandulares, no de todas las glándulas, porque acuérdense que a nivel de la submucosa de todos los órganos tenemos muchas glándulas, pero a esas nos vamos a referir después cuando veamos la parte de secreciones. Ahora vamos a hablar de los órganos que dentro de nuestro sistema se consideran glándulas porque tienen una secreción importante. Entonces iniciamos con unas que son muy grandes, muy famosas, las glándulas salivales, que tienen la función pues de producción de saliva, que es esa secreción importante que aparece dentro de la cavidad oral y que nos sirve para varias cosas. Entonces, entre ellas, digamos que la principal es la parte de la protección
es una sustancia que se considera protectora para el tejido dental, para el tejido o la mucosa yugal. Cuando hablamos de mucosa yugal es pues como la mucosa de la boquita. Entonces, ella tiene varias sustancias que nos van a ayudar pues como con esa función protectora. Adicional a eso, pues también nos da lubricación para tratar entonces de hidratar el bolo, lo que nosotros estamos formando con el alimento, que ya es el bolo, cuando está recién masticado, hidratamos con la saliva, dentro de la saliva inclusive van algunas enzimas que empiezan a hacer procesos digestivos dentro de la boca, por ejemplo los dulces, los carbohidratos, inician el proceso digestivo dentro de la boca, no así las proteínas, por ejemplo, las proteínas en la boca no tienen ningún proceso digestivo, pues más allá de la masticación, más allá del efecto mecánico. Además, la saliva nos sirve también para la lubricación y facilitarnos mejor el pronunciamiento de las palabras, del aparato fonatorio. Entonces, miren que tiene pues como varias funciones importantes, no solamente a nivel pues del sistema digestivo. La saliva se produce gracias a estas glándulas salivares. Tenemos glándulas mayores y menores. Esto son conceptos anatómicos, pero hay que decirlos de una vez. Tenemos 3 pares de glándulas mayores. Esas son las glándulas parótidas, las submaxilares o submandibulares y las glándulas sublinguales. Hablo en plural porque hay una a cada lado, hay un parcito de parótidas, un parcito de submaxilares y un parcito de sublinguales. Y esta es la localización. Vean ustedes que la glándula parótida es la más grandota de todas. Estas glándulas entonces salivales están formadas a su vez pues por algún tipo de glándula específica, ¿cierto? Alguna vez cuando hablamos de imágenes, cuando vimos páncreas, yo les decía, bueno, el páncreas, ¿qué tipo de glándula es? Esto es histología pues de primaria. Entonces, ustedes se acuerdan, hay unas glándulas tubulares, unas tubulares simples, ramificadas, no sé qué. Estas glándulas que están dentro de las glándulas salivares o que las componen son glándulas tubulacinares, es decir, son complejas, ¿cierto? Entonces van haciendo como ramificaciones, como en forma de arbolito, y van teniendo acinos, que son pues como las ramitas, como la parte final, pues del trayecto final, y va a tener partes ductales, que finalmente son como las partes pues de los túbulos. Dentro de su interior, estas glándulas entonces tubulacinares van a tener células serosas, es decir, células que van a sintetizar o que van a producir una secreción que tiene enzimas. Cuando hablamos de secreción serosa, hablamos de secreciones que tienen enzimas. Y vamos a tener también secreción mucosa, es decir, que tienen mucina, que van a producir moco. Entonces tenemos tanto células serosas como células mucosas y además tenemos células mioepiteliales. ¿Qué quiere decir eso? Que activan la contracción glandular, es decir, para que se pueda eyectar la secreción de la glándula. Entonces necesitamos ahí una célula muscular pues que haga contracción para que drene el contenido. Entonces miren que tienen varios tipos de células. Adicional a eso, entonces, como nos imaginamos esas glándulas tubulacinares, algo así como si fueran un arbolito, entonces ellas se van uniendo pues como estas porciones tubulares más distales, se van juntando entre ellos y van formando unidades mucho más grandes. Entonces, por eso es que tenemos como este concepto, y es que los conductos intercalares van uniéndose y varios intercalares forman conductos estriados. Luego esos conductos estriados, varios se unen y forman conductos intralobulillares. Estos mismos también se agrupan a su vez y forman los interlobares, y finalmente los interlobares a su vez se unen y forman un conducto terminal, que ese conducto terminal sí es macroscópicamente visible y es a través del cual sale la secreción salivar, en este caso pues que estamos hablando de saliva. Entonces, gracias a ese conducto terminal es que nosotros podemos entonces depositar esa secreción que viene de las glándulas salivares hasta la boquita. Cada una tiene su conducto terminal diferente. Luego en anatomía vamos a mirar a dónde llega el conducto de la parótida, a dónde está el conducto de las sublinguales. Bueno, ya después vamos a mirar eso, pero eso es como para que sepan un poquito cómo llega. Y esto es histología, porque finalmente gracias a la unión de todos esos canalículos y todas esas regiones ductales es que finalmente vamos a tener un conducto terminal.
Como correlación clínica, entonces, de estas glándulas salivares les traje un tumor, una lesión tumoral que se llama un adenoma pleomorfo. Esta es una masa que se considera en sus estadios iniciales benigna, que tiene por dentro, entonces, un tejido mixto, es decir, tiene células mucosas, tiene células mioepiteliales, que van entonces a tener un crecimiento grande, rápido, exagerado, y que puede entonces crecer bastante. Vamos a mirar entonces enseguida la imagen. Hay algunos factores de riesgo para que ese adenoma aparezca y sobre todo para que se malignice en el tiempo. Posiblemente entonces puede quedar siendo benigno todo el tiempo, pero ocasionalmente se puede diferenciar a una lesión maligna. Entonces, depende, por ejemplo, si el paciente es fumador, esto aumenta mucho más el riesgo. Si el paciente, por ejemplo, se expone a radiaciones, es decir, y ahí inclusive está la radiación solar, pero también están las radiaciones de los procesos o de las ayudas diagnósticas que se realicen sin protección, o si el paciente pues tiene un trabajo en donde está involucrado pues como algo con radiación. Esta es más o menos una masa de adenoma pleomorfo, es muy exagerada, ¿cierto? Es muy grande, ellas pues inicialmente no aparecen así, de hecho es de crecimiento muy lento, o sea que pueden aparecer lesiones pequeñas que se van pues como aumentando de tamaño. Es importante entonces siempre que tengamos un paciente así con una lesión similar, tomarle el estudio histopatológico porque finalmente eso es lo único que nos va a ayudar a decir si es bueno, si es malo, obviamente mirar con otras ayudas diagnósticas como ecografías, pues mirar hasta dónde está la extensión de la masa para poder ofrecerle pues como alternativas al paciente de cirugía y en fin, de resección del tumor. Estos tumores, a pesar de que sean benignos, como son tan grandes, pues están ocupando mucho espacio, entonces pueden invadir estructuras vasculares, colapsar algunas estructuras nerviosas, ser muy dolorosos, ¿cierto? Porque pueden entonces estar ahí colapsando muchas estructuras, así todavía sean pues como benignos, son muy sintomáticos. Otras veces obviamente se invaden pues por dentro, ¿cierto? Hacen la metástasis y llegan a otros órganos internos. Entonces, esta es una correlación, un adenoma pleomorfo. Dentro de todas las lesiones tumorales del sistema digestivo, digamos que no son las más frecuentes. Tenemos otros tumores en el sistema digestivo muy frecuentes. Cáncer de estómago, de páncreas, de colon, el carcinoma hepatocelular, pues hay muchos que son mucho más frecuentes, pero también hay que tenerlos en cuenta. Otra glándula, otro órgano que se considera glándula, entonces, es el páncreas. El páncreas tiene dos porciones. El páncreas tiene una porción exocrina y endocrina. Nosotros vamos a estudiar la porción del páncreas exocrino. De hecho, es la mayoría del parénquima pancreático. El 80% es páncreas exocrino y el 20% restante es páncreas endocrino. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el páncreas exocrino es el que se va a encargar de todos los procesos digestivos, metabólicos y de la secreción biliar pancreática, pues predomina la función del páncreas exocrino. Pero el páncreas endocrino, pues es el que se encarga de la secreción hormonal, es decir, que ahí hablan de insulina, glucagón y otras que van a mencionar mucho en el sistema endocrino. Si ya lo vieron, si lo van a ver, con la profesora Julieta van a hablar mucho más de esa porción. Nosotros del páncreas exocrino. Entonces, ¿qué es el páncreas? Acuérdense que también pues es una glándula túbulo-acinar. Por lo general nos enseñan, casi siempre son como los acinos pancreáticos o los islotes, pero realmente saben que tiene porción también tubular. ¿Y qué es lo que hay dentro del acino pancreático? Entonces, específicamente dos tipos de células. Unas células centroacinares, que son las que están en toda la mitad del acino, tienen esta forma que es como de media luna, pues precisamente porque se acodan y forman como la parte central, hacen como un redondito. Y vamos a tener las células acinares en la parte de afuera, en la periferia del acino, que tienen esta forma, pues que vemos acá un poquito más ampliada. Miren que esas células acinares las pintan como con unos punticos. Esos punticos son gránulos de secreción, precisamente porque dentro de las células acinares es que vamos a tener
los zimógenos y además las enzimas activas, las formas inactivas e inactivas de las enzimas que están ahí produciéndose dentro del páncreas y que van a ser depositadas finalmente en la bilis pancreática para poder ayudarnos a los procesos digestivos. Entonces, ahí están dentro de las células acinares todos esos gránulos enzimáticos y sus proenzimas. Y en las células centroacinares principalmente vamos a tener receptores para la secretina, que es una enzima que más adelante, que es una hormona, perdón, que más adelante vamos a conocer a profundidad, y que principalmente estimula la liberación del bicarbonato pancreático en el intestino o en el sistema digestivo en general. El páncreas es el órgano secretor de bicarbonato por excelencia, pero pues sin querer decir que el bicarbonato no aparezca en todos lados, pues de hecho la saliva tiene bicarbonato, en muchas partes vamos a encontrar bicarbonato, pero digamos que el órgano secretor por excelencia es el páncreas. Como correlación, entonces les traigo una pancreatitis aguda, también un proceso inflamatorio que me imagino que no se les hace ajeno ni extraño. Las pancreatitis son relativamente frecuentes, también comunes. Hay muchas causas, aquí ustedes pueden mirar un listado amplio de causas, pero en nuestro medio el 90% de las pancreatitis ocurren por algo y es por los fenómenos obstructivos de la vía biliar, es decir, cuando aparecen cálculos pueden aparecer simultáneamente pancreatitis también agudas. Más adelante van a entender pues mejor como el concepto, pero de una vez ahí les va quedando y les va quedando pues como la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez empieza a instalarse pues como un proceso obstructivo de vías biliares, todas esas enzimas que acabamos de mencionar que tiene el páncreas y que están ahí metiditas dentro de esas células acinares, se empiezan a acumular, ellas no van a tener para dónde salir, tanto sus formas activas como sus formas inactivas. Y peor, o sea, en el tiempo, cuando se van acumulando, se van, ¿cómo se dice?, consumiendo los factores inhibitorios de las enzimas inactivas, entonces también se vuelven activas. Y como son tan agresivas, porque las enzimas pancreáticas son muy poderosas, son muy tesas, entonces ellas mismas empiezan a autoatacar el páncreas. Entonces, si por ejemplo yo tengo fosfolipasa, porque dentro de la secreción pancreática hay fosfolipasa que va a degradar los fosfolípidos que nos comemos en la dieta, pues esa fosfolipasa también puede atacar a las membranas que tenemos lipídicas de nuestras membranas celulares. Entonces la fosfolipasa empieza a atacar también membranas celulares y ahí mismo tenemos muchas otras amilasas que son contra carbohidratos, entonces van a dañar los carbohidratos de las células. En fin, hacen mucho daño y hacen un proceso de autodigestión, es decir, ellas mismas empiezan a consumir el páncreas. Entonces pueden hacer una reacción inflamatoria muy grande. Por eso las pancreatitis son tan peligrosas, ¿cierto? Entonces, hay veces que son no tan graves, pero hay algunas que son muy ruidosas. Hay pancreatitis que han matado pacientes, hay pancreatitis que se convierten en verdadera sepsis de origen abdominal y que migran a otros órganos. Se produce un compromiso hemodinámico importante, infeccioso. Hay pacientes que hacen abscesos peripancreáticos, que otras pues tienen varias complicaciones. Como les digo, pueden hacer respuestas inflamatorias hacia otros órganos y comprometer la función cardiovascular también del paciente. Entonces, finalmente es un proceso muy ruidoso. Como les digo, no todas son ahí, no todas son así, pero pues sí, en su gran mayoría son bastante delicaditas. Entonces, de una vez para que lo vayan teniendo ahí, de una vez lo van anotando en la lista de patologías. Ya hablamos de pancreatitis, entonces me la leo. Última glándula o último órgano que se considere glándula. El hígado es una víscera sólida, no tiene tejido glandular, pero se considera una glándula porque secreta también una sustancia que es la bilis hepática. Entonces, por eso se considera glándula, no porque tenga forma glandular, así como el páncreas o como las glándulas salivales. Realmente el hígado es una víscera sólida, una víscera maciza. De hecho, tiene un tapizado de hepatocitos muy lindos, tiene un epitelio que es escamoso simple y
aparece dispuesto como de una manera característica, de una forma característica. Él se organiza por unidades funcionales. Esas unidades funcionales agrupan varias de las estructuras que están ahí dentro del hígado. Entonces, esas unidades funcionales se llaman lobulillos hepáticos. Uno tiene muchísimos lobulillos, miles y miles de lobulillos ahí en el hígado. Entonces, el lobulillo es como si usted tuviera, qué sé yo, unos soldaditos y los agrupa como por escuadroncitos, ¿cierto? Por cuadrillas. Entonces, así mismo es el hígado, tiene un tejido grande, grande, grande y los va agrupando como por grupitos. Entonces, y esos grupitos se llaman lobulillos hepáticos. Entonces, aquí vemos un lobulillo, qué pena, estos lo señalé ahorita con el otro balón. Estos lobulillos hepáticos tienen esta disposición, aquí pues ese es el corte de hígado ya real, y aquí vemos el lobulillo señalado con la línea azulita, tiene una vena central, que iría por ese espacio blanco, y mire que tiene muchos espacios blancos entre todo el tapizado de los hepatocitos, porque el hígado tiene una cosa que se llaman los sinusoides hepáticos. Recuerden que cuando hablamos de senos en medicina, quiere decir espacios por donde pasa sangre venosa. Entonces, los sinusoides hepáticos serían todos esos espacios blancos que hay ahí. El hígado es un órgano muy vascular y que se considera de capacitancia, es decir, que alberga mucho volumen sanguíneo. Entonces, tiene una vena central, aquí también la podemos ver. Los sinusoides serían todos los espacios en blanco que están acá, y los hepatocitos serían pues todas estas celulitas que vemos ahí muy bien organizaditas. Miren que entre esos hepatocitos pasan la circulación linfática y también la circulación sanguínea, hay vena y hay arteria, y también están los conductos biliares. Entonces, también todo eso pasa por ahí, por los sinusoides. Además, hay un espacio que está como pegado a los sinusoides, que se llama el espacio perisinusoidal o el espacio de dice con doble S, dice, mírenlo acá, dice. Ese espacio de dice es por donde discurre la linfa, por ahí viaja la linfa. Entonces, es un espacio que está al ladito del sinusoide. Ya dijimos, sinusoides hepáticos que son espacios por donde viaja la corriente venosa, y al ladito aparecería el espacio de dice, que es por donde viaja la linfa. Adicional a eso, entonces miren que tenemos las puntas como de los lobulillos muy bien delimitadas o muy determinadas por otra estructura adicional. Esa estructura tiene corriente venosa, tiene también sangre arterial y tiene conducto biliar. Entonces son tres cositas las que aparecen en cada vértice del lobulillo. Esas tres cositas reciben el nombre de tríada portal. Entonces, cuando uno se refiere a la tríada portal, es porque hay tres estructuras. Hay ramas de la vena porta, hay ramas de la arteria hepática, y está también las ramas de los conductos biliares hepáticos, pues, más importantes. Recuerden que estamos viendo una vista microscópica, es de la unidad funcional más pequeñita a la que se reduce pues todo el hígado. El hígado es gigante, pesa 1,5 kilos, 2 kilos, es un órgano bastante grande y muy voluminoso, y que tiene muchísimas funciones, muchas, pues ahí se realiza el 100% de la bioquímica de todo el cuerpo. Tiene función de síntesis, función de almacenamiento, función de secreción, función hematopoyética. Mejor dicho, casi que para qué nos sirve el hígado, ¿cierto? Es un órgano vascular, porque ya sabemos que alberga es un órgano de capacitancia, como los pulmones y como el vaso. Entonces tiene muchísimas funciones. Aparte de eso, el hígado es autosuficiente, es un órgano que se autorregenera. Si él tiene lesiones, él mismo se va autorreparando. Entonces, eso es muy bueno, pues porque finalmente cuando se va dañando, se va aliviando, pero también es no tan bueno porque muchas veces las lesiones hepáticas en sus estadios muy iniciales son indetectables porque los pacientes no van a tener ningún síntoma. Entonces, cuando un paciente tiene algo que le llame a uno la atención y que uno piense que está orientado por una patología hepática, muy probablemente tiene el parénquima muy lesionado, o sea, más del 80% del parénquima hepático puede estar comprometido.
para que ya esa enfermedad se haga visible. Entonces eso a veces es difícil detectar tempranamente las lesiones hepáticas porque pues, el paciente está asintomático, porque como les digo, es un órgano que se está autorreparando, pues a veces no caen tan rápido esas lesiones. Entonces, él es muy lindo, es difícil de estudiar y de entender, pero es encantador. Bueno, acá vemos otro corte también del lobulillo hepático. Esta sería la vena central. Acá están los hepatocitos. Acá está el concepto de tríada portal, arteria hepática, vena porta y conducto biliar. Tenemos también, los macrófagos tisulares, que ustedes yo creo que también los conocen, son las células de Köpfer que son propias pues del hígado. El espacio de Dice, que también hablamos de él. Vemos también otras que se llaman células estrelladas, que ellas normalmente están como en reposo, están ahí siempre, pues están en reposo, y ellas tienen función de generar factores pues de regeneración del tejido. Entonces, por ejemplo, ellas estimulan el factor de crecimiento fibroblástico, que se crean entonces nuevas redes de colágeno, de elastina, de matriz extracelular, pues como tejido de soporte. Entonces, cuando hay lesiones hepáticas, esas células estrelladas se activan, pues entran como dentro de su forma activa y por eso generan tejido, pero de sostén, no generan nuevos hepatocitos, sino como de cicatrización. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión hepática, por ejemplo, una cirrosis hepática, pues que el paciente tenga esas células estrelladas muy activadas porque están generando mucha cicatrización, pues entonces casi que el parénquima hepático es reemplazado por tejido de cicatrización, o sea que es un tejido no viable, ¿cierto? Entonces, no es como les dijera, o sea, sí es muy importante que ya se activen, pero no que tengamos esa activación ahí prolongada en el tiempo, porque finalmente se puede reemplazar el tejido normal por un tejido fibrótico, o sea, que ya es inviable, ya es un tejido que no funciona. Por eso a veces tenemos cirrosis hepáticas que son localizadas y que se puedan manejar sin entrar en insuficiencia hepática, o sea, que tiene cirrosis, pero el hígado sigue funcionando casi que normal, precisamente porque es muy guapito. Pero hay cirrosis hepáticas que finalmente matan a un paciente porque le causan una insuficiencia hepática severa. Cuando hay una insuficiencia hepática, es decir, que el hígado no funciona, es incompatible con la vida. Entonces, por eso es que, lo mató una cirrosis, claro, mató una cirrosis. ¿Por qué? Porque le hizo insuficiencia hepática. Y si hay insuficiencia hepática, pues hay un trastorno metabólico gigante, se daña toda la bioquímica del cuerpo y el paciente se muere. Entonces, eso es más o menos como lo que ocurre. O sea, que estamos hablando, profe, es esta correlación histológica, estamos hablando de cirrosis hepática. Entonces, también la van a anotar ahí en la lista. Cirrosis hepática, de una vez para que vamos chuleando. Hola. Profe, ¿me podrías repetir que no me quedó claro cuando tocaste el tema sobre la triada portal? Sí, claro. Sí, mira. Entonces, es dentro de las características histológicas, como él se organiza en esos hexagonitos, ¿cierto? Como si tuviéramos una unidad de casitas, entonces cada casita es un lobulillo, pero somos una sola unidad residencial, así más o menos es como el hígado. Entonces, se juntan esas casitas y forman el tejido hepático, pero cada casita es un lobulillo, y ese lobulillo está encerradito como en 6 piquitos, 8 piquitos, que son estos que vemos acá. Y cada uno de esos piquitos tiene ahí 3 estructuras. Esas 3 estructuras reciben el nombre de tríada portal. ¿Y qué hay ahí? Entonces son 3 cositas. Hay estructura arterial, que directamente depende de la arteria hepática. Hay una estructura venosa, que es de la vena porta, y está también una estructura biliar o del conducto biliar. Entonces tenemos muchas veces, vamos a encontrar esa tríada portal regadita por todas las áreas del hígado. ¿Por qué? Porque es que las ramas de la vena porta se ramifican así como un arbolito y llegan a todas partes. O sea que si yo corto hígado por un lado, voy a tener ramas de la vena porta. Si lo corto en otro lado, también voy a tener ramas de la vena porta. Asimismo es la arteria hepática, se ramifica. Entonces, si yo también corto por un ladito, ahí habían ramas de la arteria hepática, pero me voy para el otro lóbulo derecho, ahí también había ramas de la arteria hepática, porque son grandes vasos que se van ramificando y se van metiendo por todo el tejido. Y lo mismo los conductos biliares, desde la parte más pequeñita del hígado, vamos a empezar a formar esos conductillos biliares y finalmente entonces en todo el tejido hepático yo tengo partes
de esas mismas estructuras, que por lo general están agrupadas de a tres, están junticas las tres, viajan juntas las ramas de la arteria, las ramas de la vena y las ramas del conducto biliar, y delimitan los lobulillos hepáticos. Entonces ahí está la triada. Esa es la que llaman en algunos aspectos que la estructura de Gleason o Gleason, algo así. La cápsula de Gleason es más superficial. La cápsula de Gleason está envolviendo al hígado por fuera. O sea, ya la estructura del hígado formada, pero por la parte de afuera, como si él estuviera empacado en una bolsita. Como en una bolsita, así como la cápsula renal, que los riñones también tienen una capsulita. El hígado también tiene su capsulita, que es la cápsula de Gleason, pero está por fuera. En cambio aquí estamos haciendo como cortando al hígado y yendo a su parte más íntima, a su parte más interna, por allá a sus profundidades, y lo ampliamos, ¿cierto? Entonces vimos el tejido. Gleason estaría por fuera. De hecho, yo creo que se puede resecar inclusive anatómicamente la cápsula de Gleason, porque es hacia afuera. Bueno, miremos, sigamos por acá. Bueno, algo también importante acá en el lobulillo, en esta imagen que se ve, son los capilares hepáticos. Entonces, esos capilares hepáticos, recuerden que si estamos hablando de sinusoides y que por ahí pasan las venitas, pues habrán capilares, ¿cierto? Sanguíneos. Los capilares hepáticos tienen también una particularidad, y es que son más amplios como dentro de sus uniones, son mucho más grandes, para poder permitir el paso de proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas que se sintetizan en el hígado, como son tan pesadas, ¿cierto? Pesan mucho, pues no pueden pasar por unas uniones estrechas, sino que necesitan que los capilares sean más amplios para poder que ellas, con su gran volumen, pues atraviesen y se puedan ir a todas las partes de la circulación. Entonces, por eso en el hígado tenemos esos capilares así grandotes que también se llaman fenestrados. Fenestrados es que son como con uniones más amplias, distinto al resto de los capilares de todo el resto del sistema, que son uniones intermedias, o sea, que permiten paso como de cositas pues muy selectivas, agua, electrolitos, cosas muy chiquitas, pero las proteínas plasmáticas, como son gordas, son grandes, de un peso molecular muy alto, entonces necesitan espacios más amplios. Cuando hay cirrosis, se daña todo eso, se daña el capilar, se daña la función, entonces no se sintetizan las proteínas. Recuerden que se reemplaza el parénquima por fibrosis, es como si ustedes hubieran, mejor dicho, hecho una cicatriz muy grande en la piel, en donde la piel nunca vuelve a ser igual al resto de la piel, así mismo. Ella queda ahí funcionando un poquito, pero en el hígado el daño es tan grande que ya se reemplazó por tejido fibrótico, es decir, un tejido de cicatriz que no funciona, no se regenera, ni se activa, ni tiene factores, los hepatocitos ya se murieron. Entonces, es reemplazado por tejido fibrótico. ¿Por qué? Por las células estrelladas que se estimularon sin querer hacer daño. No, ellas se estimulan porque ellas cuando hay daño se estimulan, y si se estimulan, pues entonces aumentan todos esos factores de crecimiento, fibroblástico, además de colágeno, de elastina. Acá vemos dos panoramas del hígado normal y vemos, por ejemplo, cuando aparece la lesión crónica. Miren que está completamente lleno de matriz extracelular, de celulitas, empiezan a haber acumulación de células lipídicas, por eso el hígado graso es un preestadio de alguna enfermedad hepática importante, precisamente porque se van dando depósitos de células adiposas de una forma que no es la normal. Pues nos estamos metiendo mucho pues como ya en la fisiopatología, pero más o menos para que puedan entender. Normalmente hay unas células ahí, pero que con el daño empiezan a responder diferente, generan otras cositas y van lesionando también el tejido. Recuerden que esto se debe, y la cirrosis hepática no es única del alcohol, sino que puede ocurrir por otras cosas. Puede ser que el paciente tenga una hepatitis viral y que se cronifique, pues que se haya sido crónica, entonces pueda causar cirrosis. No siempre es entonces igual al licor, sino que puede ser por otras cosas. Y no siempre cirrosis es muerte del paciente. Nada. Hay pacientes que tienen cirrosis hepática, no se puede regenerar el tejido, pero se puede evitar que progrese más, se puede evitar el daño. Entonces, si yo tengo cirrosis hoy, en un estadio inicial, y de pronto, y sigo tomando alcohol, y me dijeron que era por eso, y sigo tomando alcohol, pues probablemente va a terminar en una falla hepática. Pero si yo tengo alcohol, posiblemente esa cirrosis se quede circunscrita pues como a una parte del tejido y pueda mantener
o un poquito más vital de esas funciones. Entonces, así es como más o menos funciona. No quiero profundizar mucho, aunque sí lo hice, pero ahí les queda como material de estudio, pues, y eso no se pierde. Hola. Te pregunté, en caso de cirrosis, ¿no hay forma de hacer algún trasplante? Sí, claro, esa es una. Y en insuficiencia hepática, inclusive, también, digamos que lo que sigue es el trasplante hepático. Eso cuando hay una insuficiencia hepática terminal, en fin, pero todo pues depende como de las condiciones del paciente. Lo primero es evitar lo que le está causando daño, la noxa. Entonces, si él, por ejemplo, tiene una hepatitis viral que está crónica, pues se tratará con antivirales y se esperará a ver si de pronto responde, para pues evitar como que caiga en la insuficiencia hepática. Pero sí, finalmente, esos pacientes que llegan a ese estadio y en donde, por ejemplo, son pacientes muy jóvenes, pues, y que tengan viabilidad del resto de los órganos y no hayan hecho otros síndromes grandes por tener el hígado dañado, pues sí se les puede ofrecer el trasplante hepático, claro que sí. Listo, profe. Uh-huh. De hecho, aquí la unidad pues de trasplantes hepáticos que funciona de la mano con el San Vicente y con el Hospital Pablo Tobón, aquí en Medellín se han hecho. Y hay varios, pues hay muchos hepatólogos. El que quiera ser hepatólogo, primero se hace internista y después se va por el área de la hepatología y cirugía de trasplante, pues también son los que quieran ser cirujanos y después hagan toda la parte de trasplantes. Entonces son profesionales que han estudiado, pues mejor dicho, prácticamente toda la vida. Si sumamos años, medicina 7, la especialización 3 4 más el fellow otros 3 4, pero se dedican pues como a un solo organito. Hola, dime. Cuando se hace, digamos, un trasplante completo y cuando lo hacen parcial, que trasplantan como solo un tercio al hígado y este se regenera completamente. Sí, lo que pasa es que hacen trasplantes de segmentos. El hígado por dentro se divide en segmentos. Entonces, hay pacientes que no tienen el hígado tan lesionado, que no tienen una falla hepática pues como ya instalada, sino que tengan, por ejemplo, atresia de vías biliares, como lo que ocurrió, por ejemplo, con la hija del alcalde el año pasado, y la mamá pues su donante. Entonces, ahí lo que se trata de hacer es implantar un segmento del hígado y a partir de ese segmento que está sano y que el receptor también es un paciente sano, el hígado tenga sus funciones normales y, como les decía ahorita, todos sus factores de regeneración pues puedan proliferar y dar pues como buen funcionamiento del órgano. Entonces, hay pacientes que no tienen una lesión tan grande y en donde puedan ser receptores de tejidos que son compatibles y que finalmente entonces terminan teniendo un funcionamiento normal. Pero hay lesiones que ya son gigantes, que comprometen todo el tejido hepático, entonces ahí en ese caso, sí, de hecho creo que no se trasplanta tampoco completamente, sino también como una partecita para que al menos alcance el 30% del parénquima normal. De hecho, el hígado puede mantener su funcionamiento más o menos con el 30%. Imagínense ustedes, uno está súper enfermo, hasta comprometiendo el 70%, 80% del parénquima hepático y el hígado todavía no manifestarse clínicamente con algún síntoma importante. Entonces, él puede llegar a tener una función normal con ese poquito de celulitas funcionando bien. Es que es precioso. Bueno, bueno, acá les pongo, bueno, ya. Dejamos hasta acá, ya esto es embriología, esto no lo vamos a ver hoy, tranquilos. Entonces, ya hoy terminamos la parte de histología. Les voy a dar como instrucciones porque ya terminamos esta semana de clase. Entonces, ¿cuáles son las tareas pendientes? Van a enriquecer ese mapa mental con el resto. Entonces, ¿cuál es el resto? A mí me falta tubo digestivo y ya vimos la parte también de glándulas, entonces podemos hacer la otra rama. Terminan de hacer el taller juiciosos quienes no lo han hecho. Acuérdense que todo esto son cosas opcionales, pero que yo les entrego como para que les ayuden a estudiar.
La próxima semana nos vemos el martes vamos a ver la clase de embriología. La embriología del sistema digestivo se divide en dos partes, vemos embriología de cavidad oral y vemos la embriología, pues vemos la parte de intestino primitivo, que es de donde salen las vísceras. Lo vamos a tratar de hacer de una forma práctica. Yo siempre pues les digo en el curso que es algo muy práctico, algo que no sea tan ladrilludo, porque cuando uno a veces estudia embriología, no sé, no le encuentra como correlación, no le encuentra aplicación, uno se enreda, los términos no son fáciles, pues es como un área como tan difícil y tan tediosa. Digo pues por opinión personal y lo veo reflejado también en muchos de ustedes. Habrá a quien le guste, ¿cierto? Habrá a quien le guste mucho la embriología. Entonces vamos a tratar de hacer como una clase de embriología que sea muy práctica, cosa que ustedes no lo echen en saco roto y siempre digan, sí, mira, la embriología pues en digestivo, sí valía la pena, sí tenía algo pues como de conexión con otras cosas. De hecho, con semiología tiene mucha conexión con la presentación de un dolor abdominal, tiene mucho que ver con el origen embriológico de las estructuras. Entonces, bueno, como para tratar de hacer algo más práctico. Entonces, el que quiera puede leer de embriología de Moore, puede leer, yo no sé, ustedes tienen acceso a una herramienta muy bacana que es Clinical Key Students, es como el hijo de la Clinical Key de los grandes, pero es supremamente buena y tienen muchos libros, tienen inclusive acceso pues a uno de los materiales que vamos a ver la próxima clase, que es un video de embriología de Moore, es súper bueno. Entonces, de ahí también pueden consultar. Yo les voy a mandar, ya voy a dejar acá de compartir. Ay, qué pena con ustedes, yo no les pregunté si había más preguntas, pero igual ustedes saben que me pueden hablar y me pueden escribir por acá también, yo las voy leyendo. Les voy a mandar dos cositas para estudiar embriología. Entonces, lo primero es que les voy a mandar un taller. Este taller, como siempre, es algo opcional. Ahí van a ver ustedes que hay un montón de patologías. Esas patologías son patologías congénitas, porque todo lo que uno ve en embriología y hubo un defecto, pues se va a manifestar como una enfermedad congénita, es decir, que hubo un daño en su formación. Entonces, cuando tengamos estas patologías y esta lista de patologías, pues ustedes van a empezar a estudiar cuál fue el defecto dentro de su origen embriológico. Por ejemplo, ahí les aparece paladar hendido, por decir algo. Entonces ustedes pues tienen que entender la embriología de la boca pues para poder saber por qué se produce el paladar hendido. Entonces, ustedes ya empiezan a leer, es que mira, hay unos procesos palatinos que van a dar origen al paladar y cuando eso no se fusiona bien, cuando no se une, pues aparece el paladar hendido. Y el labio leporino tiene que ver más con unos procesos nasales y maxilares que dan la forma al labio. Entonces, si ustedes entienden un poquito como el defecto de la patología, probablemente pueden enlazar un poquito más fácil con los conceptos embriológicos. Por eso les pongo acá lista de patologías congénitas. Y les voy a mandar también un documento. Yo sé que yo me animo mucho y les mando muchas cosas, un poquito conchuda porque yo sé que tienen más cosas, pero yo les ofrezco lo que hay para estudiar, que me parece a mí claro, preciso, conciso y bueno, fácil y entretenido de leer. Miren, por ejemplo, este es un documento súper bonito en donde nos hablan de la embriología en general, pues no solamente del sistema digestivo, sino que les hablan inclusive de corazoncito, les hablan de muchas cosas, pero es como contando una historia. Entonces me parece muy bonito porque es semana a semana cuáles son los cambios y pues obviamente ustedes van a hacer más énfasis en la parte de digestivo, ahí les pueden enseñar, bueno, mira, las enzimas se empiezan a producir a tal edad, el bebé empieza a comer y a deglutir a tanto, empieza a hacer chichi al tanto tiempo, en fin, todo pues como una historia y aparecen dibujitos bonitos pues como para que vayan enlazando. Entonces, capítulo de un libro, taller guía, pueden igual leer de donde ustedes quieran. En YouTube hay muchos tutoriales, de hecho en la próxima clase yo les voy a presentar unos videitos pues corticos, 8 o 10 minutos en donde explican la embriología súper fácil y súper buena. Entonces, también eso les puede ayudar mucho. Eso sería pues el martes, ¿cierto? Y el jueves tendríamos entonces un examen de prueba. El jueves les voy a hacer entonces una actividad evaluativa que no es sumativa, es de mentiritas, pero entonces ahí entra todo. Ahí entra todo. Miren que ya llevamos 2 semanas en la ISTO,
ya les estoy entregando material para preparar embrio, igual vamos a tener la clase, pero la idea es que siempre vamos como a la par. Acuérdense que este sistema tiene un montón de horas de trabajo independiente, sin embargo, igual yo les doy casi siempre un tiempito para que ustedes también traten de adelantar cositas y en fin, la idea es pues que la sepan utilizar porque se hace bien largo. Entonces, el jueves hacemos una evaluación de mentiritas para que miremos cómo van. Ahí en esa evaluación entran también placas. Entonces les voy a poner plaquitas de histología. También les pregunto para que identifiquen órganos. La hacemos pues virtual pues a través del aula y también pues el contenido teórico para que ustedes sepan cómo van. Eso es pues como lo que viene la semana entrante. Ahí tienen material de estudio para el fin de semana, suficiente. Y ya terminen pues como de repasar bastante. Listo. ¿Hay alguna pregunta frente de pronto a lo de hoy o algún comentario pues particular? Hola. Profe, te pregunto, ¿cuándo nos puedes enviar las diapositivas? Las diapositivas casi siempre yo se las pongo una vez hemos terminado el módulo. Entonces terminamos el módulo y se las voy subiendo. No hemos terminado el módulo porque terminamos con embrio, entonces todavía no se las he subido. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, bueno, por acá bueno, bueno, Jamie, pues iniciamos con el módulo de histología, embriología, iniciamos igual el mismo recorrido, empezamos con cavidad oral, tubo digestivo y luego pues terminamos glándulas, que eso fue pues la clase de hoy. Vamos a seguir con embriología la semana entrante. Las fuentes, pues, como de información, entonces, están dentro del plan de curso, que ahí están dentro del aula. El material de estudio, entonces, hemos enviado, pues, estas guías, taller y acabo de enviar este documento. No sé, pues, de histología, que es como lo que terminamos hoy, pues, tienes histología de Garner o de Ross o de Kierszenbaum, pues como para prepararte, son como los libros guías de este módulo, y embriología, pues empezar a leer de Moore, que pienso que es un poquito más fácil que Lachman. Igual como te digo, no solamente tienes la fuente de la universidad, pues de la biblioteca, sino que además está la base de datos clinical, por ahí también puedes encontrar muchos libros que te pueden ayudar también, pues igual para todos, ¿cierto? Igual si necesitas algo, de pronto repasar, de pronto que leas y que no te quede claro, pues, o que estés un poquito dudosa, pues me dices para que hagamos una asesoría pero no hemos hecho pues actividades evaluativas ni nada. ¿Listo? Apenas va a ser el jueves, la de mentiritas, la de ensayo. Bueno, muchachos, entonces, por ahí vamos a dejar hasta acá. Espero que se sigan cuidando mucho toda esta semana y que les rinda un poquito la estudiada. Como les digo, yo sé que soy un poquito conchuda, pero pues yo les tengo que ofrecer lo que hay y que considero que les pueda servir y ojalá pues lo sepan utilizar pues bastante para que aprendan. Gracias por la asistencia y nos estamos en contacto. Chao. Chao, profe, muchísimas gracias, que estés bien.